pasa, no lo recibe, comienza la investigación y viene a salir que es un terreno baldío. Y ya saben que ya te robaron. Muy fácilmente, tranquilamente te robaron. A lo que voy enfocando es lo siguiente, de que una mentira que puede causar mucho daño. Una mentira hace estragos. Cuando la mentira es declarada como que fuera verdad. Entonces, ahorita muy listo, porque a través de las redes sociales que nos pueden servir para buena información y verdad, también las personas que se dedican a lo malo se pueden robar. Te dan direcciones falsas, es que una industria que ahí en esa ubicación te ponen el dibujo todo bonito y cuando vas a buscar un mueble es un terreno cualquiera. Ok. Ahora, acerca de lo que la Sagrada Escritura dice, ya tenemos plataformas como la de YouTube que nos puede informar, amado hermano. Por ejemplo, nosotros sabemos que Salomón construyó el templo de Jerusalén. Pero ese templo de Jerusalén no es el mismo que está ahorita. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo cuando Nabucodonosor vino a llevar cautivo a esa gente de Jerusalén, hermano, y de Judá, demolió todo. Debido a la desobediencia del pueblo, Dios mismo permitió que eso pasara. Y se llevaron todas las copas, y se llevaron todo lo de oro, y principalmente el templo fue construido por Salomón, de oro, de plata, de bronce y de cedro. Hermano amado, y todo de valor, ellos lo llevaron según la plataforma de YouTube. Lo único que queda es el muro del ornamento, que es original. Ya lo demás fue hecho después. Ahora voy a entrar, hermano, a reflexionar respecto de la palabra basada en esto que acaba de decir. Bueno, porque le pedimos a Dios que Él nos ilumine. Bendito Dios y Padre, yo le suplico que usted nos dé sabiduría, que usted nos dé entendimiento, que lo que digamos, Señor, sea basado en la verdad. No es mi intención apoyar mentiras, sino apoyar la verdad. Déjame esa luz y ese entendimiento por su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, amados hermanos. Mire, el tema es así: la estrategia. La estrategia. Si yo quiero mencionar respecto de que la Iglesia Católica es la madre de todas las iglesias y todas las demás solamente son protestantes. Tendría yo que pensar en esto. La Iglesia Católica, quienes la están fundando, son los romanos, Roma, Italia. Entonces, está en la nación de Italia y los que la formaron fueron los romanos. Entonces quiere decir que allá en Jerusalén hay una iglesia donde llegó Jesús, pero también en ese tiempo que existió Jesús, fundó otra en Italia, en Roma. Y tanto predicaba allá en Jerusalén como predicaba en Roma. La Biblia habla así.
Esto es para que poco a poco nosotros hayamos tratado que las mentiras causan mucho daño. No podemos tapar el sol con un dedo. La República Mexicana está invadida de idolatría. Y por esta pequeña mentira. Hermano amado, no es así como dice la Iglesia Católica, madre de todo. Todas las demás son solamente protestantes. Vamos a hacer observaciones y voy a ir un poco rápido. San Juan capítulo 4, verso 9. La samaritana hace una pregunta y dice: ¿cómo tú siendo judío? ¿Qué está afirmando la samaritana? ¿Que Jesús era judío? Mire, amado hermano, mismo San Juan capítulo 18, versos 33 y 35. San Juan capítulo 18, versos 33 al 35. Cuando está delante de Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo: una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora, aquí hay observaciones. Cuando Jesús le dice en el verso 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es porque aquellos sumos sacerdotes, Anás, Caifás, ya estaban haciendo una información falsa en la que el Señor Jesús se iba a acomodar como rey y que iba a darles a ellos la libertad. Porque el César, el imperio del César, hermano, los tenía aplastados y ellos eran esclavos. Entonces, en su táctica política religiosa era hacer que el Señor Jesús pareciera como enemigo del César. En ese entonces, Augusto, me parece que él es Augusto César, que lo mirara como enemigo. Porque Augusto César, que se encontraba en Italia, sí podía destruir a Jesús. Y a su vez, los gobernadores, que en este caso era Pilato, al momento de decir que aparecía otro rey, entonces era fácil ahí ya la estrategia de decir: si tú estás a favor de otro rey, eres enemigo del César. Eso es lo que divulgamos. Mira, y luego en el verso 35, cuando dice: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes, tu nación. Entonces lo que le está diciendo: tú eres judío, yo no. Y una vez más queda confirmado que el Señor Jesús era judío. Ahora, si el Señor Jesús formó una iglesia en Roma
en Italia, la nación, Roma. Se formó allá una iglesia y puso a Pedro como el primer papa. ¿En qué parte de la Biblia me dice eso? Es que tenemos que ocupar el entendimiento. No dice la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, que el Señor Jesús puso a Pedro como el primer papa. Y si Pedro era judío también, pues ya entonces no estaba allá en Roma. Permaneció acá por los judíos, en la nación de Israel. Y no es lo mismo decir la nación de Israel, amado hermano, que decir Italia, Roma. No. Entonces, hermano, no se necesita tanto de que diga, vamos a traer un gran predicador, nomás sube la información correcta. Ahí en la plataforma en YouTube, ahí te lo dice. A ver, que me saquen las imágenes de la iglesia católica que fundó Jesús. ¿Por qué no? Ok. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el verso 28, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos 10, 28. Cuando Cornelio tuvo una visión y le fue declarada la orden que mandara a llamar a Pedro, Pedro ahí hace la declaración que él es judío. Y le dice así en el 28, ya estando ahí, estaban reunidos los familiares y amistades de Cornelio. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cornelio era italiano. Entonces no podía en ninguna manera llegar ahí a la casa de Cornelio, porque Pedro era judío y era prohibido por Dios. Entonces aquí podemos ver que Pedro era judío. Ahora la pregunta, ¿cómo es que Pedro es el primer sacerdote de la iglesia católica en Italia, ¿no? Si él no era italiano? Vean ustedes que todo es fácil y sencillo de poder entender. Pero estas pequeñas mentiritas han logrado enganchar a millones y millones de personas para ir a dar al infierno como idólatras. ¿Sí me están captando? Con cosas muy sencillas, pero el diablo es astuto. Hay personas que es capaz de golpearte si tú le dices una cosa así. No usan el entendimiento, sino se van, que se enojan y te desafían a golpes y bueno, cuánta cosa. Hermano, pero no se trata de golpes. Aquí de lo que se trata es saber la verdad. Por eso es que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Mira, amado hermano, la realidad de las cosas. Ya nos pasamos en la realidad. La realidad, el imperio romano de Tiberio César tenía sometido a los judíos como esclavos. Esa era la realidad. Era un imperio que logró dominar a los israelitas. Entonces, este gobierno hizo imposición sobre ellos y estaba bien estructurado. Lucas, capítulo 3, verso 1, 2. Lucas, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice a la letra:
el año 15º del imperio de Tiberio César. O sea, era un imperio. Es como decir un presidente de la república. Pero este imperio era muy fuerte. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Ahí tenemos el que era el gobernador, el que en su momento podía decir que no fuera crucificado Cristo o fuera crucificado. Y Herodes tetrarca de Galilea. Todos ellos formaban el equipo del gobierno, del gabinete de Tiberio César. Ahora bien, pero, amado hermano, también aquí forma parte otro que voy a nombrar ahora, en el verso 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, el suegro y el yerno, estos sí eran israelitas. Hermano amado, pero esto no crea que estaban al mismo nivel de autoridad que el gobierno del César. Eran, disculpen la expresión, pero eran muy bajitos en nivel político, porque ellos también eran esclavos. Pero les pareció bien a la inteligencia de este imperio romano de mantenerlos con esa creencia de que el Señor Jehová y que todo es pacífico y que son sus sacerdotes, y así los mantenían. Entonces, real podemos decir un gobierno eclesiástico débil, sujeto a un imperio muy grande de Tiberio César. Y no solamente fue Tiberio César, pasaron muchos César. Yo estoy yendo rápido, porque no quiero quitarles mucho tiempo. La estrategia. Corrieron a la voz que el Señor Jesús era el nuevo rey. Aquí tomé una partecita del libro de Lucas, capítulo 24, verso 21, cuando iban camino a Emaús. Pero solo esta partecita para que se entienda, y después de eso voy a seguir avanzando. Lucas, capítulo 24, verso 21. Dice que allá camino a Emaús, uno de los comentarios era este: pero nosotros esperábamos que Él, el Señor Jesús, era el que había de redimir a Israel. O sea, era nuestro libertador. Pero ellos no estaban comprendiendo la expresión de la palabra como libertador en los términos espirituales, sino como ellos eran esclavos. Entonces Jesús era el rey que los iba a librar de la esclavitud del César. Por lo cual, esa es la táctica, esa es la estrategia política religiosa de Anás, de Caifás. Y lo lograron, porque la gran mayoría del pueblo, eso es lo que rumoraba y eso es lo que creía. Pero también llegó a oídos del César, de Tiberio, y también dijo: hey, a ver, investiguen eso ahí. ¿Cómo que apareció un rey libertador por ahí? Hermano, yo no soy político, pero sí estoy enterado de la noticia. Es lo mismo de hoy.
Tristemente, se ve la realidad de las cosas. ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el que quiere llevar las cosas bien? Y las personas que se benefician o se beneficiaron de lo que se robaban, Dios no quiere que el gobierno que estaba antes caiga. Pero nosotros, hermanos, que fuimos sacados, que fuimos mirados, que es la mayoría, nosotros sí queremos que este gobierno prevalezca, que siga, porque va por buen camino. Si usted alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿por qué hay gente no creos? Pues sí creen, porque afecta a sus intereses. Pero de que a lo que afecta a sus intereses, porque tienen que pagar impuestos, qué sé yo, que unos poquitos, pero la gran mayoría hemos sido afectados. Esa es la realidad. Bueno, no es lo mismo aquí. Es lo mismo. Se hilaba una gran mentira y todo bien, pero era para perjudicar al Señor Jesús. Así que con esto, la táctica era meterle miedo a Pilato. San Juan, capítulo 19, verso 12. San Juan. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 19, verso 12. Aquí dice a la letra: desde entonces procuraba Pilato soltarle, desde que él entendió que Jesús verdaderamente era inocente. Pero los judíos daban voces diciendo su estrategia: si a él te sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Le amenazaban: si tú sueltas a este, prácticamente tú quieres que este sea rey y estás en contra del César. Y ese mismo chisme y esa misma mentira le iban a decir al César. Mira, amado hermano, aquí podemos ver claramente. Entonces, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Todavía, a pesar de lo que estaba escuchando. Pero ellos gritaron, y era fácil que al gritar ellos esto, a todos tenían convencidos de lo mismo. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Quiénes fueron los que respondieron? Los principales sacerdotes. Te la pongo más fácil de entender: unos cuantos. Es lo mismo, es la repetición. Hacen montaje y te dicen acá y allá, pero son unos cuantos. Hasta carpetas, pero son unos cuantos. Acá es lo mismo. Ellos no querían dejar el poder porque ahí recibían recursos económicos, porque ahí ellos eran los reyes, aunque no llevaban las cosas conforme marcaba la ley mosaica, sino conforme ellos mejor les convenía para beneficiarse económicamente.
Y si nos vamos por el lado religioso, es lo mismo, hermano. Es lo mismo. No es que la gente como que no quiere despertar, pero es lo mismo. ¿Cuántas religiones existen? Dios sabe. Y busca el meollo del asunto y vas a ver. Es una decepción. Pero yo te puedo decir una cosa. Pero si es verdad la existencia de un Dios vivo. Y si es verdad que a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de ser nueva criatura. Y si es verdad que podemos nosotros, amados hermanos, tener un hogar feliz, en paz, tranquilo. Pero el diablo ha hecho toda esta basura para que a nosotros se nos corte la oportunidad de ser feliz y de ser salvos. Pero yo te voy a decir, solo aquel que quiera ser ciego, porque a él así mismo se hace ciego, pero en este lugar hemos hablado con la verdad, auténticamente. A veces se me hacen observaciones, ¿no? Que yo no tengo que decir. Un bravucón, enojón y que esto, y que ya lo bautizaron. No vale ese bautizo. Ese es un gringo que vive de lejos. Oh, sí, pero es negociante, es comerciante. No tiene llamado. Pero lo que quiere es una iglesia grande que se la haga con ritmo americano. O sea, no, se pasa. Pero yo digo, ellos se pasan, pero nosotros, ¿qué? No tenemos entendimiento. Tenemos nosotros que captar, hermano. O es por amor o es por conveniencia. Todas esas cosas es necesario que nosotros vamos a redarguirlo. Mira, amado hermano, aquí nosotros podemos ver en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Ahora vamos a acomodar el verso 16. Cuando ellos comenzaron a gritar que lo crucificara, y a decir, no tenemos más rey que César, ¿qué cosa fue lo que hizo, amado hermano, este gobernador Pilato? Verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Consumado fue la estrategia. Pero el Señor es sabio de sabios, más sabio que todos ellos juntos. Mira, amado hermano, así estaba escrito, se estaba cumpliendo. Echaron suerte sobre sus vestidos, lo crucificaron, lo abofetaron, hicieron todo lo que hicieron. Pero con todo eso que sufrió Cristo Jesús, logró la victoria sobre el diablo para darnos a nosotros, amado hermano, la oportunidad de ser salvos. Siempre lo recalco, la oportunidad. Porque si alguien piensa que con el solo hecho de saber la verdad, pero no vivir la verdad, se va a salvar, es mentira. Porque yo quiero hablar la verdad. Muchas veces el orgulloso sigue siendo orgulloso y el vanidoso sigue siendo vanidoso. Asiste a la iglesia que quiera asistir, pero con orgullo y con vanidad no va a entrar al reino de los cielos. Esa es una realidad que nosotros tenemos que captar. ¿Por qué? Porque a Dios no lo engaña a nadie. Él conoce todo lo más profundo del corazón del hombre. Yo, amado hermano, soy servidor de Dios, servidor de todos ustedes. Y ocasiones me duele ver la forma como el ser humano camina, como que nunca va a dar cuenta a Dios.
Pero esa es una gran equivocación. Porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, todos tenemos que dar cuenta a Dios. Tengo que sufrir entonces lo que tu imaginación produce. Hermano amado, nosotros tenemos que captar. A Dios no hay nadie que lo pueda engañar. ¿Cómo lo mira uno? ¿Cómo lo mira el otro? ¿Qué es lo que produce tu imaginación? Yo no lo sé, pero tampoco me voy a meter a investigar. Yo sé que bíblicamente estoy trabajando en este lugar para la gloria y honra del Señor. Ya la imaginación es producto de aquellos. Y si tú quieres saber más acerca de la imaginación, nomás piensa un momento. Todos los que hacen novelas, los que hacen cine, los que hacen... ¿Qué creen que trabaja? La pura imaginación. A ver, dime, ¿Superman es real? No, pero hacen ahí de Superman. ¿Calimán es real? Tampoco, pero es Calimán. Las novelas esas que sacan para enseñar a las mujeres a adulterar, ¿eso es real? No es real. Es producto de la imaginación, pero hacen dinero. Trabajan la imaginación. Aquí en este lugar no queremos trabajar la imaginación. Queremos declarar lo que está escrito para dar la oportunidad a toda persona. Si alguno oye y no quiere, está ofendiendo mi religión. Sí, que yo no te ofendo mi religión. Sí, camina todo el camino y al final vas a ver que no es como tú piensas. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 13, y nos lo pasamos de largo porque eso nada más dice que en las pláticas que tenían en camino a Emaús, pero 24, 17 al 20, ese sí de Lucas. Lucas, por favor. Yo estoy ahorrando tiempo. Ya estamos en el 24, ahora vamos a viajar al 17 y en el 20 nos vamos a centrar. Camino a Emaús y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Esos que iban camino a Emaús, se le acercó Jesús que iba caminando con ellos. ¿Y por qué estáis tristes? Solo pregunto. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban hablando con él mismo, porque era Cristo había necesitado. Pero el que vengo buscando es el verso 20. ¿Y cómo le entregaron quiénes? Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Entonces, los sacerdotes y el gobierno italiano se pusieron de acuerdo para la sentencia y crucificación de Cristo Jesús. Ay, hermano amado, vamos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versos 1 y 2, pero ya aquí me la voy a llevar de rapidito. Hechos, capítulo 9, versos 1 y 2. Después que el gobierno se alió con los sacerdotes levantaron un hombre que en verdad amaba a Dios, conforme a lo que él había sido instruido, conforme a lo que había recibido, conforme a la ley mosaica. Me refiero a Saulo.
Entonces, lo levantaron como punta de lanza para ir destruyendo y dando muerte, aquí lo dice, a todos los discípulos del Señor. Venía el sumo sacerdote, le daba cartas, y ahí se iba a perseguir a todos los cristianos, a mujeres, a niños, a varones. A uno los metía presos, a otros los daba muerte. Después, amado hermano, en Hechos capítulo 12, verso 1, 3, dice que Herodes, el rey, que agarró preso a Jacobo, mira, amado hermano, ¿y qué le hizo? Lo mató. Ahí está en Hechos capítulo 12, verso 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué cosa hizo, hermano? El verso 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Se alió el gobierno de ese entonces con los sacerdotes. ¿Para qué, hermano? Para destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Pero te voy a mencionar algo. Reflexionemos juntos. ¿La logró destruir? No. Hay muchísimas iglesias en el mundo entero. Y así como ves, entre las muchas existen también las pocas. ¿Por qué? Porque las muchas adoran conforme a su conveniencia, muy propia, muy personal. Pero existen las pocas que sí han creído verdaderamente en Cristo Jesús. Si tú ahorita quieres hacer una evaluación de tu persona, conforme lo que estoy mencionando, es fácil. Cristo Jesús dice que está buscando verdaderos adoradores. El verdadero adorador tiene la presencia del Espíritu Santo en él. El verdadero adorador no le niega nada al Señor. Lo que esté en él por poder hacer, lo hace. El que es falso adorador pone condiciones conforme a su propia conveniencia. Es muy diferente, porque Cristo Jesús dice que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Sabes quiénes son los que te pelean que porque estás hablando mal de su iglesia? Los que les gusta la fiesta, los que les gusta el desorden. Hoy tengo una mujer, al rato tengo otra. Puedo tener una mujer y 5 amantes. ¿Y cuál es el problema si yo llego, me persino y ya está? Nuevecito otra vez, conforme su mente. Pero Dios no apapacha a la gente pecadora, a la gente que hace lo malo, a los que ocupan el pretexto para decir: yo por eso no soy aleluya, mejor soy católico. Pues sí, yo no te voy a impedir. No, mira que vete a la vez, no. Te vienes acá y vas a hacer lo mismo. Porque el problema muchas veces no estriba en lo que se esté enseñando. El problema estriba en la misma persona de cómo lo está tomando. Y si tú quieres acercarte más al asunto, yo te voy a decir esto. ¿Qué te parece si tú para tu esposo no vales nada y te da poca importancia y no una por ti? Te sentirías bien contenta de ser una esposa del Señor tu alma. O tú que tienes tu esposa, pero para tu esposa no vales nada. Hermano, ahora pensemos en qué condición. ¿Tú crees que Dios no sabe quiénes sí verdaderamente amamos a Dios y quiénes no amamos a Dios? Dios lo sabe. Pero nosotros todavía
Hay una porción ahí en la Sagrada Escritura, por eso no doy la cita porque tampoco me acuerdo ni la ley. Pero dice esa partecita, que los israelitas, en el tiempo de la ley, después que hacían lo malo, venían a presentarse a Dios con sacrificios, como holocaustos. El Señor ahí dice, gente pecadora, después que han nacido lo malo, vienen a presentarse delante de mí. Hermano amado, que ni tú ni yo no cargamos con eso. Que nosotros de verdad seamos fieles a la palabra del Señor. No a nuestros propios pensamientos, ni a nuestros propios sentimientos. Porque ese es el gran error de la gran mayoría de las personas que se declaran a ellos mismos cristianos, pero puestos en la balanza de Cristo, no más ni no. Así les dijeron aquel rey de Sasán. Me parece que es hijo de Nabucodonosor. Dice, esa hora fuiste en balanza y fuiste cambiando. Hermano, que Dios me bendiga y yo creo que si en algo estuve mal, que ustedes me perdonen. También me perdonan los hermanos que me vienen a través de las redes sociales. Yo comparto los videos.